Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe dominical. Hoy celebramos esta gran solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Cómo el Señor se nos manifiesta y sobre todo cómo el Señor queda en medio de su comunidad. Es tan importante, el domingo pasado celebrábamos y recordábamos la Santísima Trinidad. Estábamos mirando esa acción de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que nos ama, que nos salva, que nos libera. Y enseguida este domingo, como una continuación de esa gran solemnidad, también esta otra solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, ese amor salvífico de Dios que queda en medio de su pueblo. ¿Cómo queda en medio de nosotros? A través de su cuerpo y de su sangre, es decir, su presencia real también y física. ¿Por qué es importante esto, queridos amigos? Porque siempre decíamos que la salvación se realiza en función de la comunidad, donde el ser individual, cada uno de nosotros, es parte integrante de una comunidad. Y esta colaboración mía, este granito de arena dentro de la comunidad, es muy esencial para que la comunidad pueda caminar bien, esta eclesia. Y al mismo tiempo es la comunidad que me ayuda a mí a dar estos pasos dentro del camino de la salvación. Y por eso el Señor queda con su cuerpo y con su sangre. Él se hace parte de nuestra propia comunidad. Es el fundamento, es lo esencial para que la comunidad pueda vivir unida, pueda entenderse, pueda corregir sus errores, ante sus desviaciones y pecados pueda volver a levantarse. Entonces es la fuerza en el camino, es el motor esencial. Cristo como nuestro único liberador, pero justamente porque nos revela el amor del Padre y nos envía la fuerza del Espíritu Santo para poder realizarnos. Y ahí está entonces el don de la Santísima Trinidad, que queda en su cuerpo y en su sangre. A través de este gran misterio, este gran sacramento de la Eucaristía, en que nosotros nos alimentamos, nos fortalecemos para seguir luchando y seguir caminando. Escuchemos, como siempre, estas tres lecturas que la Iglesia, la Palabra de Dios en su liturgia, nos presenta y nos hace reflexionar en este día, en este domingo de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Escuchamos la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2-3 y luego 14b al 16a. Te alimentó con el maná.
te alimentó con el maná, leitmotiv. Entonces aquí te presenta bien, ¿verdad? Que es la fuerza, el cuerpo, la sangre, el espíritu que se hace presente, lo que nos acompaña por el desierto. Moisés dice, habló al pueblo diciendo, recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones y ver si eres capaz o no de guardar sus preceptos. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, una tierra árida, una gota de agua, que te sacó agua de la roca del pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte y para hacerte el bien al final. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, este libro del Deuteronomio, como nosotros sabemos, dentro de los discursos de Moisés, porque este es un gran monólogo en realidad, todo el libro del Deuteronomio, un gran monólogo donde Moisés, antes de que el pueblo de Israel, que ha caminado 40 años por el desierto, ingrese a la tierra prometida. Es linda por eso la reflexión que nos ofrece aquí el autor sagrado, que pone en boca de Moisés prácticamente una síntesis de todo lo que ellos fueron caminando por el desierto. Y recuerda los elementos más importantes. Y es aquí donde aparece el pan de vida, ¿verdad? O sea, el maná, que no conocieron, dice, tus padres, pero que ahora te alimenta con este maná. En realidad, la palabra en hebreo, el maná, ma quiere decir qué, ma, y na significa esto. Entonces, la traducción directa de maná significa ba'ikokoa. Ba'ikokoa ñandena yikuaya, ave ñande yara ñande mongaru. Y esto es el sentido teológico profundo, maná. Y de ahí viene el nombre maná. Nosotros le traemos al castellano a maná, pero maná quiere decir ba'ikokoa. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que Dios nos regala? Si nosotros entendemos esto, podemos entender muy bien lo que es la Eucaristía. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es esto? Es el cuerpo, la sangre de Jesús. Es decir, cuando decimos el cuerpo y la sangre de Jesús, es todo lo que aquí después procura describirnos. Algo que nosotros no entendemos, porque aquí también hablamos de elementos teológicos muy profundos, por ejemplo, la transustanciación, ¿verdad? Ese pan y ese vino que se convierte en el cuerpo y en la sangre de Jesús, ¿verdad? La transustanciación. Pero ahí nosotros decimos, ba'ikokoa, maná, ¿cómo sucede esto? Y justamente aquí esto sucede en el amor de Dios, que se ofrece, que nos alimenta. Te va describiendo todo un camino del desierto. Al comienzo dice que no somos capaces, además vamos pasando, dice, Él te afligió haciéndote pasar hambre y luego te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres. Nadie conocía. Pero sin embargo, en ese infinito amor de Dios, es Él mismo quien nos alimenta. Es Dios mismo el que nos ofrece entonces este maná, esta gracia suya. Y esto tenemos que tenerlo en consideración, queridos amigos, porque entonces el cuerpo y la sangre de Cristo, el maná, para nosotros viene a ser la respuesta ante nuestras angustias, la respuesta ante nuestros problemas, la respuesta como nosotros vamos a salir de los problemas en que nosotros nos estamos encontrando. Es centrarnos en el cuerpo y en la sangre de Jesús, es la misma presencia de Dios. Ciertamente que nosotros después decimos, maná, ¿qué es esto? ¿Cómo Dios actúa de esta manera? Dios actúa de esta manera justamente porque nos ama, justamente porque Dios está a nuestro lado y no nos abandona. Y entonces el maná es la presencia real de un Dios
que acompaña a su pueblo y nos acompaña a cada uno de nosotros. Estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo y por lo tanto con esto ya tenemos una primera idea esencial de que Dios Padre nos ama, de que Dios Padre nos acompaña, de que a pesar de que nosotros vamos pasando por situaciones difíciles de nuestra vida, Él viene a nuestro encuentro y nos alimenta con un maná. Nos alimenta con algo que muchas veces ni nosotros sabemos cómo se realiza, pero es la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama y que nos quiere sacar de esas dificultades. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e Dominical. En Italia los datos revelan que está mejorando la situación tras la emergencia sanitaria. Sin embargo, el Papa, durante el rezo del Ángelus, recomendó no cantar victoria y acordarse de los países donde la situación todavía es crítica. Ma state attenti, non cantare vittoria prima, non cantare troppo presto vittoria. Grazie a Dio stiamo uscendo del centro più forte, ma sempre con le prescrizioni che ci danno le autorità. Ma purtroppo in altri paesi, io penso in alcuni, il virus sta facendo ancora tante vittime. Minutos antes había reflexionado sobre la solemnidad que se celebró en ese día, la fiesta de la Santísima Trinidad. E oggi pensando a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, pensiamo all'amore di Dio. E sarebbe bello che noi ci sentissimo amati. Ma Dio mi ama. Questo è il sentimento di oggi. El Papa sugirió reflexionar sobre este sentimiento también a lo largo de los próximos días y en vista de las próximas fiestas litúrgicas. En San Pedro, la falta de peregrinos extranjeros se sigue notando. Italia ya abrió sus aeropuertos a países de la Unión Europea. Sin embargo, muchos países no permiten aún viajar a este país. San Juan dice que sí en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando en este domingo en que celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo. Corpus Christi, decimos nosotros, ¿verdad? Hemos leído la primera lectura del libro del Deuteronomio, ese monólogo, ese diálogo que Moisés, monólogo que hace, ¿verdad?, con su pueblo. Les recuerda todo ese camino que habían hecho por el desierto y cómo Dios los fue alimentando. Ahora, en esta segunda lectura, 1 Corintios, capítulo 10, del 16 al 17, nuestra idea central, leitmotiv, es compartimos la misma fe. Compartimos la misma fe, nos dice Pablo en su carta a los Corintios. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Uno es el pan y uno es el cuerpo que todos formamos porque todos compartimos el único pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, esta segunda lectura que se centra exclusivamente en la comunión con la sangre de Cristo son preguntas retóricas que Pablo le está haciendo a los cristianos de Corinto. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Va, epicolaya ya poajina. Maraya jala tupa ope. Manaya yupa yeña ñembo epeñan de yarare nondebe la tupa ope. Tupa oga. Esto viene también del Antiguo Testamento. Recuerdan en el capítulo, ¿verdad?, 25, cuando ya comienza del Éxodo, cuando Dios le pide a Moisés que construya el templo, pero ahí en el templo tenían que estar elementos fundamentales y uno de ellos era la mesa de los panes ácimos, ¿verdad? O sea, el ofrecer el pan, la ofrenda del pan. Porque siempre el pan ha tenido esta connotación. ¿Qué es? ¿Qué es la comunión? ¿Qué es la comunión? Esto que nosotros comulgamos, tanto la sangre de Cristo o el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Y este era el significado incluso en el Antiguo Testamento. Cuando estaba entonces la mesa de los panes, estos panes estaban representando la comunión que tenía que existir en el pueblo. El hecho también dice que siempre el pan se pedaza, no se corta el pan, se pedaza. O por lo menos en el Antiguo Testamento siempre el pedazar era el signo de compartir el pan. Porque cuando uno pedaza el pan, vos pues no medís, el pan se pedaza de acuerdo, o se despedaza, digamos, ¿verdad?, de acuerdo a cómo ahí lo cortás, ¿verdad? Con el cuchillo venderé medipona. Esto solo te voy a dar a vos, o esto luego yo te voy a dar, o este te voy a volver a sacar, o este voy a corregir aquí, ¿entendiste? Recuerda que se veremos en la papa. Péame, ¿dónde? Pero tú ya te llamo mi chive, llamo tu llave. Entonces depende de vos cómo lo vas a cortar. La amistad y el compartir la vida no es entonces, no hay límite, no hay medición, es un pa, ripeja, lleva, jareme. Eso yo lo suelo pensar y lo suelo vivir en cada Eucaristía. ¿Saben por qué? Porque el sacerdote en el momento en que tiene la hostia, ¿verdad?, en un momento antes de la comunión, antes de decir, este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? En ese momento parte. Y es interesante porque algunas hostias, a pesar de que hay una marquita también ahí en el medio para que más o menos se pueda partir en el medio, ¿verdad? Sin embargo, no siempre se parte ahí en el medio, ¿verdad? Porque viste que es un material especial, ¿verdad? De esa harina ya cocida, entonces queda un poco durita. Entonces uno cuando hace así, algunas veces este parte más chico, más grande de uno y otro lugar. Y eso me hace recordar siempre, porque el compartir te está diciendo aquí, es el partir el pan. Yo estoy partiendo el pan. ¿Se dan cuenta que nos vuelve a hablar entonces de, así como decía en esa primera lectura del libro del Deuteronomio, Dios que nos acompañó por el desierto y dice, nos dio el maná. ¿Qué es esto? Es el compartir la vida.
Es el compartir lo que Dios mismo, por su gran amor, nos estaba ofreciendo para alimentarnos y para fortalecernos. Y aquí es lo mismo. Aquí entonces es algo más, porque estamos compartiendo también nuestra propia vida, pero sin límites y más todavía, sin una restricción, digamos, o sin un cálculo. Por eso yo le estaba haciendo el ejemplo de eso que no se corta el pan, ¿verdad? Con el cuchillo. A pesar de que hoy en día nosotros hacemos así, ¿verdad? Para tu desayuno, que te invitaremos ahí en rodaja. Está bien, sigan cortando el pan en ese sentido. Pero estamos hablando del sentido teológico, ¿verdad? El compartir la vida con los demás, el compartir tu generosidad. Y por eso te está diciendo, el pan que bendecimos, o la copa que bendecimos, esto que el Señor nos regala, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y aquí hace la relación. O sea, ese compartir que no tiene un límite, es decir, es una entrega, porque yo me estoy entregando totalmente como Cristo se entregó por su comunidad, por su iglesia. Cristo se entregó por nuestra salvación, pero no fue con un cuchillito que Jesús dijo, yo hasta aquí nomás me voy a entregar a ustedes. Esto nomás, este es el límite que te ofrezco a vos. No, Jesús lo dio todo, hasta la última sangre de su gota, y lo hizo en la cruz. Murió ajusticiado, murió avergonzado. Fue, para los demás que lo miraban desde afuera, fue incluso un fracaso. ¿Este acaso no es el Mesías? Que se baje de la cruz, que se salve el primero y nos salve a todos nosotros. ¿O fracasáneo? Sin embargo, el sentido profundo es otro. El sentido aquí es de una donación total. Y por eso dice, lo que nosotros partimos, lo que nosotros compartimos entre nosotros, miremos un poco, queridos hermanos, en nuestras propias comunidades, en nuestras propias familias. Batecobio, yo como papá estoy partiendo mi tiempo con un cuchillito para mi hijo, para mi esposa. Esto nomás, este es el tiempo que yo a usted le dedico y ya está. ¿Cuántas veces he escuchado, verdad, del matrimonio, que existen después separaciones? ¿Y saben cuál es el problema? O sea, ¿cuál es, cuando vienen y te comentan, te dicen, padre, no me dedica el tiempo como esposo, o no me dedica el tiempo como esposa? Es decir, no estamos partiendo el pan con la mano, estamos cortando. Para vos ese, para vos ese, para para mi trabajo, para eso. Y sin embargo, todo lo que hacemos tiene que estar en función de ese gran amor de libertad, en ese gran amor de entrega, en ese gran amor de servicio, en ese gran amor de fuerza de voluntad que nos mueve a hacer algo por los demás. Vamos a seguir enseguida con más de Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. En este tercer bloque, la palabra del Señor nos viene desde el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 51 al 58. Mi carne es verdadera comida. Leitmotiv. Idea central, mi carne es verdadera comida. Entonces nos estamos refiriendo a una adhesión total a Jesucristo. Mi carne significa toda la vida, toda la esencia, quién es Dios. Esa es nuestra verdadera comida. No se refiere simplemente al sarx, ¿verdad? No se refiere simplemente al bazar, la carne como tal, sino que se refiere a la persona de Jesucristo, Dios mismo que se ha encarnado, Dios mismo que ha entrado a nuestra historia. Y esta es la verdadera comida. Vea entonces la Ñande Yacaruana, de esto tenemos que alimentarnos, porque sin esto no podríamos dar ningún paso, ¿verdad?, hacia adelante. Entonces, pensemos bien y pidamos esta gracia también al Señor, ¿verdad? Nos dice el Evangelio de Juan, en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Los judíos se pusieron a discutir cómo puede darnos de comer su carne. Les contestó Jesús, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así también quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta tercera lectura, es decir, el Evangelio de San Juan, nos pone la síntesis de lo que nosotros hoy estamos celebrando. Cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi. Centro de todos los sacramentos, porque aquí está el centro de nuestra vida espiritual, de nuestra vida y de nuestra adhesión dentro del cristianismo a Jesús. Y por eso les estaba diciendo al inicio, ¿verdad? Leitmotiv, mi carne es verdadera comida. Esta es la verdadera comida, es la centralidad en la persona de Jesucristo que se nos entrega justamente y nos está revelando a Dios Padre. Nos revela la Santísima Trinidad, estábamos diciendo, y Dios se queda, esta Santísima Trinidad que queda en el cuerpo y en la sangre de Cristo. La presencia de un Dios creador, amoroso, misericordioso, de un Dios que nos salva justamente. ¿Cómo vamos a salvarnos? Decimos aquí, justamente el que se adhiere a Jesucristo, el que se ha encarnado, que nos muestra el camino de salvación y nos ha redimido en la cruz, dando hasta la última gota de su sangre. Y sobre todo del que nos renueva hoy continuamente, que es la fuerza de su Espíritu, el Espíritu Santo. Y por eso Jesús les dice esto a los judíos, les propone para que ellos puedan entender. Ya casi al final les vuelve a explicar, porque Él les está hablando del que come mi carne y bebe mi sangre, ¿verdad? Habita en mí y yo en Él, le dice. Y en el versículo 57, por eso insiste. Como el Padre me envió, Él vive y yo vivo por el Padre. Como el Padre me envió, Él vive, ¿verdad? O sea, Él vive en mí. Es el Padre entonces, ¿se dan cuenta?
que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de lo que nosotros hemos celebrado el domingo pasado, y ahora entendemos cómo Dios se revela y Dios Padre queda en medio de nosotros, en la persona de Jesucristo, de su cuerpo y de su sangre que se entrega, y con la fuerza del Espíritu Santo, incluso en el misterio de la transustanciación, lo que nosotros le llamamos la epíclesis, ¿verdad? El momento en que desciende la fuerza del Espíritu Santo y transforma, ¿verdad? Entonces, ese pan, ese pedazo de pan, ese vino en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo, ¿qué está queriendo decir? Que nuestra humanidad, nuestra comunidad, es la que recibe la fuerza de Dios a través de su Espíritu y nos transforma, queridos hermanos. Para eso añade entonces, hoy cotañan desde ahí, caria y pajú, familia pajú, teta pajú. ¿Cómo va a ser? Y solamente podemos decir y podemos utilizar, parafraseando, esta frase que es más bien para la consagración, ¿verdad? La epíclesis. Pero esta venida del Espíritu Santo es la que nos transforma también a nosotros en este cuerpo y sangre de Jesús. Nosotros tenemos que, al comer el cuerpo y la sangre de Jesús, al alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Jesús, lo que nosotros estamos haciendo en nuestra propia comunidad es dejarnos transformar también en otros Cristos. Lo que decían los padres de la iglesia, el alter Christi. Es esa donación total de parte de Dios hacia nosotros, y que ahora nos llama también como comunidad a donarnos totalmente, ¿verdad?, a los demás. Ciertamente que aquí dice que los judíos se pusieron a discutir. Esto que no es fácil, porque este es el gran misterio, como Dios quiso quedar encarnado, podemos decir, porque su cuerpo y su sangre que queda en nuestro rito, en nuestra celebración de la Eucaristía, da para muchos a discutir. Porque si no entendemos los signos, ciertamente que nos va a ser muy difícil entender y vamos a decir, bébete pan o lo que sea, bébete vino. Y sin embargo, cuando hacemos el salto cualitativo, ¿verdad?, y sabemos que es la fuerza del Espíritu de Dios el que nos transforma, entonces no nos pondríamos a discutir como justamente ya los judíos en aquel tiempo se ponen a discutir. Dice, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Es decir, que nosotros no trascendemos a los signos. Es decir, que nosotros nos quedamos simplemente en ese elemento que estamos viendo, no en el signo, porque el signo justamente está diciéndonos algo que está por detrás, o podemos decir que está por encima de todo lo que nosotros estamos viendo en ese momento, ¿verdad? Que es esa misma consagración, que es esa misma transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ellos dicen, se ponen a discutir, ¿no entendéis? ¿Cómo puede éste darnos de comer su carne? Y ahí viene la respuesta de Jesús. Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre de Cristo, o sea, del Hijo del Hombre, ustedes, dice, no tendrán vida en ustedes. Y esta es la respuesta final y esencial para nosotros. Si nosotros no nos alimentamos, no simplemente el hecho de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, así materialmente, sino que lo que significa esa comunión espiritual profunda con un Cristo que nos llama a una adhesión, que nos da esa fuerza necesaria en el espíritu, en la vida, para seguir luchando y para seguir haciendo, construyendo nuestra propia familia, nuestra propia sociedad. Espiritualmente, si no nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Cristo, ciertamente que nos debilitamos espiritualmente. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos dé esa fuerza necesaria para seguir luchando y construir nuestra vida en el Espíritu. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones.
una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en este segmento. Responde a las preguntas que ustedes, queridos amigos, nos van enviando por este número del WhatsApp. Si quieren formar parte de Ñande Yarañe, también pueden enviarnos a ese número, porque siempre necesitamos de la solidaridad, de la ayuda de ustedes para que podamos seguir difundiendo la palabra de Dios, para que podamos seguir respondiendo también a tantas necesidades espirituales de todos ustedes. Ahora, la pregunta es justamente en este día, por eso lo traemos, sobre cuál es el significado del pan. ¿Qué es esto del pan? Porque Jesús hoy se presenta con su cuerpo y con su sangre en esta gran solemnidad, el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, el pan y el vino que se transforman, el signo más cercano de lo que nosotros lo utilizamos todos los días, ¿verdad? Es el signo del comer, el pan y el vino, elementos fundamentales de la subsistencia humana. Y entonces, si son elementos sustanciales, esenciales para subsistir, significa que el pan y el vino también, mirado desde un sentido teológico,
para nosotros significa el subsistir espiritualmente, en este seguimiento y en esta entrega total y en este adherirse a Jesucristo. Miremos entonces algunas explicaciones y algunas explicaciones principales, ¿verdad?, sobre este don de Dios. El pan es un don de Dios antes que nada. Es para el hombre una fuente de fuerza. Decíamos también eso desde el Evangelio en el día de hoy. Es el que nos alimenta, el que nos fortalece, por eso es la fuerza. Es un medio también de subsistencia tan esencial, el pan esencial, en este tiempo mucho más aún, ¿verdad? El trigo y enseguida el pan que prepara uno para poder mantenerse, para poder vivir. Que carecer de pan significaba en ese tiempo carecer prácticamente de todo. El profeta Amós habla mucho de esto, ¿verdad? De que cuando uno carece del pan, la pobreza, en el capítulo 4, versículo 6, Amós, por ejemplo, nos habla de esto, ¿verdad? Del carecer del pan. También en la oración de Cristo, Cristo enseña a sus discípulos en una oración que el pan parece resumir todos los dones que son necesarios. Danos el pan nuestro de cada día. Danos el pan nuestro, ¿verdad? Lucas 11, en el versículo 3, nos habla de ese pan. Jesucristo, danos de este pan. Y justamente, ¿por qué danos de este pan? Porque carecer del pan significaba, sobre todo en estas primeras culturas, y hasta ahora, ¿verdad? Ya usé ahí un poco de pan. Tenemos que comer verdaderamente. El padre Cecinio, por ejemplo, hace una hermosísima música, ¿verdad?, sobre el pan. Y esto es lo que nos hace recordar, y bíblicamente lo está hablando, ¿verdad? Por un pedazo de pan y por un poco de vino, Dios se nos hizo manjar, Dios se nos hizo camino. Padre Cecinio, muy lindo. Tienen que escuchar un poco, si pueden, pongan ahí en YouTube, escuchen un poco estas hermosas interpretaciones, ¿verdad?, que nos ayudan y nos ponen y nos dan este camino, ¿verdad?, de aferrarnos, porque es un aferrarse. Son dones que siempre nos son necesarios a nosotros. O si no, perecemos, o si no, nos morimos. Danos siempre de este pan, ¿verdad? Danos siempre de este pan. Así también fue tomado por signo de uno de los más grandes dones, el pan. Tanto en el Éxodo nosotros sabemos que cuando ellos reciben el maná, ¿verdad?, primera lectura que escuchamos del Éxodo, nos hace entender cómo es uno de los signos de la benevolencia de Dios, ese amor de Dios en esa necesidad urgente que tenía el pueblo porque pasaba hambre, estaba en la aflicción. En ese momento Dios les alimenta con el maná del cielo. Y como ya explicamos también en ese momento, el maná, que después vendría a ser, dice, como esa torta, como ese pan que Dios les daba de comer todos los días y que cada uno tenía que recoger. Entonces significaba también una presencia del ¿qué es esto? Es la presencia de Dios entonces. Dios mismo el que nos alimenta. Jesús decía en ese evangelio, el que no come de mi carne, o sea, de mi cuerpo, el que no come de este pan no tiene la vida eterna. El que no se adhiere a Dios se muere. ¿Por qué? Porque le falta, ¿verdad? Le falta el pan. Entonces se muere. Veamos un poco el pan de cada día, este significado que nosotros leemos tantas veces. En la vida corriente se caracteriza de esta situación diciendo qué clase de gusto tiene el pan. El que sufre y perece y está abandonado por Dios come un pan de lágrimas. Esta es una expresión que encontramos en el libro también, ¿verdad? En el Salmo 42, 4, el pan de lágrimas. En el Salmo 86 también. El que está alegre también dice que come el pan con alegría. El que está triste, el pan de lágrimas. El que está contento come el pan con mucha alegría. Eso lo encontramos en Eclesiástico, el libro
El Eclesiástico capítulo 9, versículo 7. Del pecador se dice que come un pan de impiedad o de mentira o de condenación. Proverbios 4:17. Come, dice, su propio pan de mentira, su propio pan de condenación. El que es justamente pecador, el que es un infiel para con Dios. Y también del perezoso. Es un pan de ociosidad lo que come. Es un pan de ociosidad, es un pan que al final de cuentas va pidiendo, mendigando. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 31, versículo 27. Por otra parte, el pan no es solo un medio de subsistencia. Estamos hablando del aspecto de la subsistencia, sino que también está destinado a repartirse. En nuestro bloque anterior, cuando explicábamos sobre la palabra de Dios, decíamos que justamente el pan es el que se parte y se reparte. La vida de Cristo es una vida que se parte, es decir, que se quiebra. Una vida que muere en la cruz. Una vida que derrama hasta la última gotita de su sangre en la cruz por nuestra redención. Es decir, eso significa el partirse, el quebrarse. Pero al mismo tiempo es un repartirse. Ese amor sincero y profundo que se entrega a los demás. Toda comida supone una reunión, otro elemento. Nosotros nos encontramos a comulgar, común unión, el cuerpo y la sangre de Cristo, y por lo tanto es un encuentro de personas. El pan, la comida, siempre nos llama a una reunión. Ya celebrar ya de cumpleaños, ya boda de hay aniversario, casamiento, lo que sea, 15 años, vaya bautismo. Ya no hay la gente, pero yo que lo mira, pero yo que mana, ya carujama, vamos a hacer una fiesta o venir para una cena. Etiquetamos todo, le ponemos moñitos, mesa, todo. Qué lindo que estuvo, qué hermosa música. Entonces compartimos, ¿viste? Se llama a través de la comida para una reunión, para un encuentro. Y ahí sí que hay un pan de la alegría, donde compartimos la alegría. Y se dan cuenta que cuando no hay adhesión con esa persona, tampoco no te dan la adhesión para que te vaya a esa fiesta. Neñe invitáis, neñe convidáis, fuera. Son elementos antropológicos esenciales, fundamentales, que nos hacen entender lo que significa el Corpus Christi. El Corpus Christi significa una invitación de parte del Señor, que nos reúne, pero nos está reuniendo en comunidad. Hay una común unión, por eso viene la comunidad, por eso viene la eclesia, es una reunión. Comer el pan regularmente con alguien es ser su amigo, ¿viste? Es ser su amigo, casi su íntimo. Más de eso no se puede pedir, ¿verdad? El deber de la hospitalidad es un deber sagrado que hace del pan de cada uno el pan del transeúnte, enviado por Dios, ¿viste? Es el camino, ¿verdad? El transeúnte, ese diálogo que tiene que haber. Después también el de la hospitalidad, decíamos. ¿Por qué dice el de la hospitalidad? Porque justamente si nosotros miramos también en Lucas capítulo 24, es muy interesante porque cuando Jesús dice, hace la demanda de que Él va a seguir su camino, los dos discípulos de Emaús le dicen, no, quédate con nosotros. La tarde está cayendo. La tarde está cayendo. Hospitalidad. Entonces le invitan. Jesús, pero después ingresa, ¿viste? La hospitalidad, la apertura del corazón. ¿Y qué es lo que comparten cuando uno entra a la hospitalidad? Comparten la cena, comparten el pan. Compartir el pan entonces significa compartir la misma vida. Lo esencial de nuestra subsistencia por una parte, pero después también ese alimentarse no significa simplemente un comer por comer, ¿verdad? Por subsistir. Porque puede ser que cuando yo te invite a una fiesta, no es que te estoy invitando porque vos ya no podés más y te está muriendo de hambre. No, vamos a una fiesta y compartimos algo más, no es solamente para comer, ¿verdad? Podemos comer y vamos a comer porque te invitan a eso, pero no es lo esencial de nuevo, sino que detrás de esto hay un compartir. Jesús se sienta a la mesa y es ahí donde lo descubren en su amistad, es ahí donde ellos le descubren que es una entrega y que es una donación, porque Jesús dice que parte el pan
al partir, al quebrarnos por los demás, al entregarnos por los demás, es ahí donde reconocemos y decimos, a la cuenta, esta persona verdaderamente me ama, esta persona verdaderamente quiere compartir. Pusimos el ejemplo, no es que Jesús agarró un cuchillito y dice, esta partecita es para vos, este es para vos. No, partir el pan significa entonces entregarnos y donarnos totalmente. Y entonces ahí es donde compartimos la vida también. Por eso nos dice, es ser un amigo, casi su íntimo. El deber de la hospitalidad, por eso es esencial, donde nosotros le recibimos a la persona. Es un deber sagrado la hospitalidad. Entonces el compartir la vida en la comunidad es un deber sagrado. No podemos vivir cuatijaño, no podemos separarnos de nuestra comunidad, sino que tenemos que vivenciarlo, que hace del pan de cada uno el pan del transeúnte. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros estamos también de paso, transeúnte, somos peregrinos también. Y en este peregrinar dentro de una comunidad, para que podamos crecer, nosotros necesitamos ser también alimentados y necesitamos también que las personas puedan compartir con nosotros. Nosotros necesitamos compartir nuestra propia vida y desde la comunidad también nosotros recibimos esa fuerza y ese compartir de los demás con nosotros y que nos ayuda a crecer. Nosotros no podemos vivir solos, no podemos ser cuatijaños, no podemos encerrarnos en nuestro egoísmo. No podemos entonces nosotros mirar simplemente nuestro ombliguito y quedarnos ahí encerrados. Para eso está la comunidad y por eso te está diciendo, tenés que recordar que este es un pan del transeúnte. Es ese pan que en la medida en que vas pasando y vas caminando, vos vas entendiendo qué está sucediendo aquí, ¿verdad? Del transeúnte. Y tenemos que mirar, me parece a mí, porque esto es importante. Y vamos a mirar una explicación mucho más profunda de este pan, justamente en el exilio, en el éxodo encontramos nosotros. El exilio nos demuestra esto, el acento sobre la necesidad del compartir el propio pan con el hambriento. En el éxodo, en el caminar, somos peregrinantes, estamos por este desierto de lágrimas, decimos nosotros en nuestra oración, ¿verdad? En el salve a la Virgen que nosotros hacemos. Compartir el propio pan con el hambriento. En este sentido, la piedad judía halla aquí la mejor expresión de la caridad fraterna, el compartir con el hambriento. Ustedes saben que de los elementos esenciales que el judaísmo ofrecía para hacer un camino de santidad para el judío era justamente la oración, la limosna y el ayuno. Oración, limosna y ayuno. Nosotros hemos eso reflexionado el primer día que comenzamos el tiempo de Cuaresma y que ahora hemos finalizado con el tiempo de la Pascua, ¿verdad? Con la resurrección de Jesús, con la venida del Espíritu Santo, pero era el compartir. Pero el compartir que significa la limosna era una forma de la piedad divina, judía. La piedad entonces se manifestaba en este sentido, el compartir lo que yo he recibido como don, porque yo conozco que soy un transeúnte, estoy pasando por este mundo y los dones que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha regalado, entonces yo soy capaz, ¿verdad?, de ahora pongo a disposición de la comunidad de nuevo. Eso lo encontramos después en el cristianismo fuertemente en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el versículo 42 para adelante, ¿verdad?, cuando habla. Todo lo que tenían lo vendían y lo ponían a disposición de la comunidad y nadie pasaba necesidad. Ese es compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. La teología y la fuerza de un alimentarse con el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleva sin falta a un compartir nuestra propia vida con los demás. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que tengan un hermoso domingo, que compartamos todo lo que hemos recibido de Dios. Eso significa compartir el cuerpo mismo, el cuerpo místico y la sangre de Cristo con nuestra comunidad, con nuestra familia. Y les dejo la bendición para el día de hoy, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.